Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Estamos ahora a 11 de septiembre del año 2024. Es un placer estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de Radio Costa Rica 930 AM desde San José de Costa Rica para el mundo. Bienvenido, mi hermano. Amén. Una vez más le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar aquí en la emisora Radio Costa Rica con el programa Voz de Restauración, esperando que hoy, de una manera muy especial, pueda llegar el Señor a su vida. Esta tarde vamos a estar hablando, hermano, bajo el título La ignorancia nubla el entendimiento. Y para comenzar, vamos a ver que en el título tenemos 3 interrogantes. ¿Qué es la ignorancia? ¿Qué significa el nublado? ¿Y qué significa el entendimiento? La ignorancia es el desconocimiento, la desinformación, la inconsciencia, la ineptitud, la oscuridad, la idiotez, falta de información, falta de conocimiento y falta de comprensión. Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿48:6 o 4:6? No, 4:6. 4:6. Oseas 4:6. Ok, dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El sacerdote, hermano, es el jefe de la casa, el jefe de la familia. Es el padre de familia. Es el señor de la casa. Pero aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
La ignorancia nubla el entendimiento, es el título. Y lo opuesto a la ignorancia es la sabiduría. Proverbios 1, 2 al 7. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora viájese hasta el verso 20 y 21. Dice Proverbios 1, 20, 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces, hermano, tenemos ya el concepto de lo que es la ignorancia, lo que es opuesto a la ignorancia, que es la sabiduría, pero ahora veamos qué significa el nublado. Nublado significa cubierto, escondido, confusión, pérdida, tristeza, incertidumbre, sufrimiento, y es algo misterioso. Eso es el nublado. Tenemos, hermano, un versículo que aparece en Génesis capítulo 1, verso 2. Ok, Génesis 1, 2. Y la tierra estaba vacía, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es nublado, oscuridad, tiniebla. Es como está ahora prácticamente la iglesia, queridos hermanos. Está en un nublado, está en una oscuridad, la iglesia está dormida. Pero vamos a ver el otro concepto. La ignorancia nubla el entendimiento. ¿Qué es entender? Es ver, comprender, asimilar, discernir, descifrar, captar, actuar sabiamente y prestar atención. Para esto vamos a irnos a Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es el entendimiento en Proverbios 3, 5 al 8. Tres, 5 al 8 de Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es increíble todo lo que se saca en esta conclusión de la ignorancia, hermano. Sí. Es muy bueno, es una enseñanza muy profunda la que tenemos hoy. Eclesiastés 8:1. Dice así Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Hermano, hemos descifrado la ignorancia nubla el entendimiento. Ahora, para entrar a desarrollar el tema, vamos a ver este video que traemos a continuación.
Escuchar este video, preste atención hasta su final. Mírelo y escuche. Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién tenemos que clamar? Al Dios Todopoderoso, creo amigo. Porque usted le clama al yeso, le clama al palo, le clama a la madera, le clama a los crucifijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, creo amigo? Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, hablando del diablo, ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca, dice la palabra del Señor. Eso lo dice la Biblia, querido amigo. Eso no lo digo yo. Lea la Biblia, léalo, escudriñelo. Ahí está escrito la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. O sea, no dice clama al palo, clama al yeso, clama a la imagen, clama a la estatua. No, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo dice la Biblia, querido amigo. Qué triste. Es una triste realidad de mucha gente que en estos tiempos se está yendo al infierno por la única razón de que está siguiendo una religión, una costumbre. En el libro de Jeremías capítulo 10, verso 3, dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque cortaron, obra de mano de artífere de buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Mire lo que dice la Biblia: no tengáis miedo de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder, dice la palabra del Señor. Eso no te lo estoy contando, eso lo encuentro yo en la Biblia, en Jeremías capítulo 10, verso 3 al verso 5. Mire lo que la palabra del Señor dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y es verdad, las costumbres de los pueblos son vanidad. Son vanidad, querido amigo, porque leña del bosque cortaron, obra de manos de artífere de buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no pueden hablar. Son cargados, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Mire lo que dice la Biblia: porque el único que tiene poder para hacer el bien se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. Él te puede sanar, Él te puede libertar, Él puede romper toda cadena, puede romper toda atadura, Él puede destruir toda fortaleza que el diablo ha puesto en contra de ti. Solo Cristo puede salvarte. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Siento la presencia de Dios en este día, siento el respaldo de Dios. Es el poder de Dios que habita en aquellos que andan conforme a lo que dice la palabra de Dios. Querido amigo, que no te engañen, la religión no puede salvar a nadie. Allá en el infierno hay mucha gente religiosa que... Mis amados, estamos en la recta final. Hermano, lo que ustedes acaban de ver, eso es una ignorancia, pastor. Totalmente. Totalmente es una ignorancia, hermano. Pero yo digo entonces, ¿dónde está la escritura y el conocimiento de la Biblia que deben entender la gente cuando se les predica la palabra de Dios? Entonces, cuando la palabra de Dios no se predica tal y como está, la gente va a caer en el engaño y la mentira. Claramente dice el libro de Romanos: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces no puede haber ignorancia. La ignorancia está porque no les predican la palabra. ¿Y cómo entenderán si no hay quien les predique? Hermano, pero vea lo que dice Jeremías 48:10. Sí. Dice así Jeremías 48:10. Bendito Dios. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Quién? Ahí, indolentemente. Indolentemente. Vea, ese video, hermano, eso es
indolentemente que están queriendo hacer la obra de Dios. Pero eso es un engaño, eso es ignorancia. Eso, hermano, no puede, ¿cómo le diga? Entenderlo. Nosotros no lo podemos entender porque eso es una falsedad. Sin embargo, en México, ese ídolo que se llama la Santa Muerte tiene miles y millones de seguidores. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Van camino directo a una condenación eterna. Lo están haciendo aquí. Maldito, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice el pastor Ramón, lo está diciendo Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 48, verso 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y allá en Judas, en el libro de Judas, en el verso 3 hasta el 10, vea lo que nos habla. Verso 3 al 10. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Animales irracionales. Hermano, le estamos dando un contenido histórico, profético, bíblico, a lo que es la ignorancia. Ahí mismo en Judas, en el verso 20 y 21. Sí. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Leas el 22. A algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora váyase a Apocalipsis 22:14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oiga, mentira. La ignorancia es caminar en la mentira. Hemos hablado que aquí dice como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo está la humanidad, pastor, en este momento? ¿Cómo está? Caminando en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia, creyendo estar haciendo cosas buenas en su propia ignorancia, porque dice la palabra que hay algunos que por ignorancia, así voluntariamente,
no quieren obedecer a la palabra del Señor, aún conociendo la palabra del Señor, sabiendo que es una verdad que está escrita y que se tiene que practicar, ellos voluntariamente quieren ignorar la palabra de Dios. ¿Para qué? La quieren ignorar para continuar en sus pecados, en su vida de libertinaje. Aquí dice que la ignorancia es una ceguera espiritual. Esto es falto de un conocimiento imperfecto. Dice que no tienen un conocimiento perfecto, que no tienen, dice, una declaración o una dirección correcta, que padecen de una profundidad espiritual. Entonces, hermano, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está el mundo? Si hablamos del mundo, tenemos que hablar de la iglesia, porque la iglesia tiene que ser la luz que alumbra en la oscuridad. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que alumbrar como iglesia, enseñando la verdad, para sacar de la ignorancia a los que el diablo tiene engañados. Hermano, pero ¿cómo usted me puede decir de que vienen algunos pastores, no todos, pero lo que enseñan es prosperidad? Porque está escrito, a pesar de que está escrito, la palabra nos enseña que harán mercadería del evangelio, predicarán de una forma que no es la correcta, hermano. Están dando una enseñanza, una doctrina inventada por ellos mismos para sus propios intereses. Pero confrontar al pueblo con la verdad a muchos pastores no les conviene. Entonces, vea qué es lo que nos habla segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Segunda de Corintios 3:14. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vea, no lo pudieron entender. sí, pero el entendimiento de ellos se embotó, se trastornó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, Moisés, el cual es Cristo, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, oiga lo que dice, hermano, versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sí. Entonces váyase a Romanos capítulo 1, verso 28, porque estamos hablando de la ignorancia. Y esta palabra no va dirigida al pueblo gentil, sino que esto va dirigido tanto al pueblo de Israel como para la iglesia. 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está. 2 Corintios 4:4, ahí mismo. Claro, les ha cegado el entendimiento Satanás totalmente. En los cuales el Dios, minúscula, Satanás, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No les resplandezca. Entonces caen en la ignorancia, en el engaño, en la mentira. La ignorancia, claro. Efesios 4:18. Sí. Dice así. 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga usted, hermano, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Viene voz de restauración, les predica, les enseña, trae buena doctrina. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Ah? Nos rechazan y nos ven a nosotros como que somos enemigos, cuando nosotros le estamos trayendo buena palabra, buena enseñanza, buena doctrina. Entonces, segunda Tesalonicenses 2:11. Sí. Por esto Dios les envía el poder engañoso para que sigan creyendo a la mentira, para que crean a la mentira, sigan creyéndola.
Sigan creyendo. ¿Ah? Bendito Dios, porque la verdad de Dios en la palabra es clara, no hay confusión. Y cuando el pueblo se pierde por falta de conocimiento, es simplemente por no escudriñar las Escrituras, por no buscar el conocimiento que viene de la verdad a través del Espíritu Santo, con la revelación de Dios a través del Señor. Cuando leemos la palabra, ¿qué dice San Juan 5:39? Que se debe de escudriñar las Escrituras, porque ahí a nosotros nos parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Él dijo, cuando ustedes conozcan la verdad, ustedes van a ser libres. Ya no va a llegar la mentira, no va a llegar el engaño, ningún tipo de falsedad, ninguna doctrina religiosa, sino el conocimiento de la verdad que nos lleva a la vida eterna. Ahora vea lo que nos habla. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, ya lo vimos, 2:11. 2:11, sí. Le hace el verso 12. Aquí mismo dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La injusticia significa la mentira, hermano. Entonces, vea, búsquese Santiago 2:19. Sí. 2:19 Santiago dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios creen, porque ellos vivieron, son de los ángeles caídos, conocieron a Cristo, conocieron a Dios, vivieron en el cielo. Por eso, hermano, allá en el libro de los Hechos, capítulo 19:15, vean lo que nos dice. Dice así, 19:15, libro de los Hechos, bendito Dios. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, pregunta el espíritu inmundo, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios, los ángeles caídos, conocían a Pablo, sabían quién era Jesús. Y así, hermano, nosotros que predicamos la palabra, nosotros tenemos una guerra espiritual en el reino espiritual. Cuando nosotros abrimos la palabra, se presenta una batalla en el reino espiritual. Y si usted no domina la palabra de Dios, usted prácticamente, aquí nos dice que, ¿qué es lo que dice 4:4 de Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis ¿Sí? que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se constituye amigo del mundo se hace un enemigo de Dios. Oiga, esa es la ignorancia, la enemistad contra Dios. Ser ignorante es ser enemigo de Dios. ¿Ve qué tremendo, pastor? Es no querer aceptar la verdad de Dios. Porque el aceptar la verdad de Dios y confrontarse con la verdad de la palabra va a hacer que el hombre se vea en una encrucijada. Va a encontrarse en una situación en que si acepta la verdad de Dios, si es una persona que le encanta el mundo, los placeres del mundo, los deseos de la carne y todas las vanidades del mundo que tienen que ver con esta carne, la cual dice la Biblia que debemos de crucificarla, tenemos que hacer morir el hombre terrenal, el hombre carnal. Pero cuando la verdad de Dios viene a la persona que todavía tiene al mundo y ama al mundo, pero no quiere aceptar la verdad de Dios y quiere acomodársela a su manera, a sus propios intereses, cae en el engaño y la mentira de Satanás. En el capítulo 59 del profeta Isaías, ahí nos describe el profeta exactamente lo que es vivir en la ignorancia, aunque haya sido el pueblo elegido por Dios. Porque todo lo que escribió Isaías
está relacionado directamente con el pueblo de Dios, con Israel. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Israel? Ahí nos describe el pecado de Israel contra Dios, desde el verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Dice, hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó, verso 9. Y por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad, y palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Pereció el derecho. La ley de Dios es la palabra, los estatutos, las leyes de Dios es la palabra, la Biblia. Pero ¿quién lee la palabra de Dios? Hermano, hay seminarios, hay universidades, pero cada quien interpreta la palabra de Dios a su manera. Y cuando nosotros venimos y tenemos la revelación del Espíritu Santo, hablamos la palabra escrita, porque ¿qué más le podemos agregar nosotros a la palabra? Nada. ¿No? El mismo Jesús dijo claramente y nos enseñó, allá Mateo 7:24 lo dice claramente, que Él va a comparar al hombre prudente que edificó su casa, su relación personal con Él, que oye la palabra y la pone en práctica, dice, sobre la roca. Y cuando vinieron todas las cosas que van a venir, cuando conocemos la verdad de Dios y queremos obedecer a la palabra del Señor, nos van a venir muchas cosas. Van a haber tentaciones, van a haber momentos de prueba, momentos de lucha, situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Pero el estar edificando nuestra casa, nuestra relación personal con Dios, el caminar en la verdad y conocer la verdad y buscar el conocimiento y la sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo, va a hacer que usted, amado hermano y hermana, que está al otro lado, pueda estar fortalecido en estos momentos. Cuando venga lo que viene, no caerá, ni va a haber ruina, ni va a haber fracaso, porque estaba fundamentada sobre la roca. Vea, la ignorancia, el prevaricar, el mentir contra Jehová, sí, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira.
Eso es la ignorancia. ¿Cómo vamos nosotros a despreciar la palabra de Dios? ¿Ah? No podemos, hermano. Y por eso Voz de Restauración es fuerte en la enseñanza, porque le traemos, vea, si usted puede escribir y contar todos los versículos que nosotros le estamos dando, si ahorita llevamos más de 50 versículos. Entonces, ¿es por qué? Porque a nosotros nos interesa que si usted escucha, estudie, que se meta, que profundice la palabra de Dios, porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. ¿O no le dijo así, pastor? Así lo dijo. Dios siempre ha querido que el hombre encuentre la verdad en su caminar de la vida, pero el hombre se inclina más a las mentiras de Satanás, porque el ignorar las verdades de Dios es ser un esclavo de Satanás y de sus mentiras. Por eso prefieren cobijarse y ampararse ante una religión, ya sea por tradición, por costumbre, o porque le interesa más una religión que conocer la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios nos lleva a limpiarnos, a consagrarnos, a vivir una vida apartada del pecado, a tratar de vivir una vida no agradando al hombre, sino agradando a Dios. ¿Cuánta gente se congrega hoy solo por agradarle al hombre, hermano? Por agradarle al hombre. Pero hablemos de agradarle a Dios. Dijo el apóstol Pedro en una ocasión, es menester, es preciso obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, hermano. Entonces, ¿dónde viene la ignorancia? Cuando yo quiero simplemente, voluntariamente, porque ya conocí la verdad, pero quiero seguir haciendo lo malo en mi vida. Quiero seguir pecando, quiero seguir caminando como yo quiera hacerlo en mi vida, no quiero que nadie se meta conmigo. Pero cuando venimos a la verdad de Dios, nos vemos comprometidos a vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes de llegar al conocimiento del Señor. Dice aquí, en Deuteronomio 11:26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor nuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses, religiones, dogmas de hombres, filosofías ajenas a la verdad de Dios y del conocimiento de Dios. Entonces el hombre prefiere vivir voluntariamente en su propia ignorancia para apartar a Dios y hacerlo a un lado. Un saludo especial para nuestro querido hermano Ángel, que está en sintonía. Y desde los Estados Unidos, un saludo especial para Enrique Salinas, que está saludando al pastor Ramón. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Amén. Sí. Qué bueno. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, oiga, vea lo que hicieron, fue puesto en prisión. Vea lo que hicieron. Oiga, hermano, qué desgracia. Y eso está, esto es la persecución de la iglesia, lo que está ya por suceder, hermano. Y el que se retiró, el que se apartó del mal, fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Quiere decir, hermano, que los que quieren caminar rectamente en el Señor y en obediencia a la palabra, se van a encontrar muchos enemigos en este andar. Así es, hermano. Así es. Ahora vamos a irnos para Romanos 3, desde el verso 9 hasta el verso 20. Sí. Ok, Romanos 3, del 19 al 20. O el 9, ok. 3:9 Romanos dice así. ¿Qué pues? Hace una pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Yo quiero aportar esto. Esta palabra va dirigida directamente para los pastores modernos. Léase nuevamente el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Oiga, hermano, ¿qué podemos hablar nosotros de un Cash Luna? De un señor, de todos los pastores que están hablando. Maldonado. De los grandes predicadores a nivel mundial, hermano, que están solamente predicando y enseñando prosperidad. Aquí lo dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea que lo que están predicando es muerte. Y con su lengua engañan. Eso es la ignorancia para el pueblo. Porque el pueblo, oiga, no quiere leer, no quiere estudiar, no quiere meterse en la palabra de Dios. Y solo con lo poquito que llegan los días domingos a escuchar del pastor, con eso se van y ya con eso están tranquilos. No buscan su salvación, sino que están siendo engañados. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y eso, hermano, es lo que estamos hablando ahora. Y esto me recuerda a algo que me está llegando a la mente. Un hombre llegó a Jesús y en el querer llegar a él le dijo: Señor, donde quiera que vaya yo te seguiré. Jesús se volteó a verlo, aquel hombre, con un gran interés de querer seguirlo. Y Jesús le respondió así: que las zorras tenían cuevas y las aves del cielo nidos, pero Jesús dijo: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando yo me pongo a ver estos predicadores, pastores de renombre mundial, de hablar y decir que el interés más que se mira en un púlpito es lo material. Yo sé que el obrero es digno de su salario, el apóstol Pablo lo dijo claramente, que tenemos que bendecir a los que nos enseñan la palabra del Señor, la que nos dan las instrucciones de la palabra del Señor. Pero cuando el materialismo de la misma palabra que nos dice que en los últimos tiempos habrían hombres burladores, engañadores, que harían mercadería del evangelio, y que hoy en día lo vemos por la televisión, por Facebook, por todas las redes sociales, como el interés no es la salvación de las almas y predicar la verdad como se tiene que predicar, como lo acaba de decir el hermano. Eso no es así. Esa no es la doctrina de Jesucristo. ¿Sigo leyendo Romanos? ¿O pasamos a otro versículo? Bueno, yo quisiera aportar algo, porque por ahí anda circulando un video de el Papa, donde dice que todos somos hijos de Dios, y eso es una falsedad. Papa, eso no es cierto. Por muy papa que sea usted, eso es mentira. Que todos somos hijos de Dios. Que todos somos hijos de Dios. Eso es una falsedad. Y a mí me extraña que un hombre que se considera que es un sabio diga esas cosas. Y que el orgullo gay, que ser un gay, que ser un homosexual, que es correcto, que él lo aprueba. Y a mí qué me importa que él lo apruebe. La palabra de Dios me lo rechaza. Así que yo no le creo lo que diga el Papa. Y para colmo de males, dice que él es el vicario de Cristo, cuando la palabra nos dice de que es el Espíritu Santo. Entonces, vea usted la ignorancia, el engaño. Y de un hombre, hermano, que es considerado por 1.500 millones de la religión católica y que lo veneran, pero está predicando engaño. Y el pueblo, como es ignorante, se lo cree todo. Ahora sí,
Volvamos al verso Pero 13. antes de eso, dice que a todos los que le recibieron, San Juan 1:12 y 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recibimos la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, no todos son hijos, hay criaturas de Dios, la naturaleza de la criatura, de la creación, pero están los hijos de Dios ya cuando entramos en un nivel espiritual, en una relación personal con el Señor. Somos adoptados por el Señor. En Romanos, pero antes quiero leer algo, en cuanto a eso que usted acaba de decir, hermano Luis. Allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios, no es rey, le está hablando a cualquiera de la posición que tenga pastoral, doctrinal, sacerdotal, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, cuando ya somos hijos de Dios, dejamos de ser ese tipo de personas. Así es. Cuando ya recibimos a Cristo, 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura, todo es hecho nuevo y todo lo viejo pasa. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no todos pueden proclamarse hijos de Dios. No. Ahora sigamos con Romanos. Sí. Estamos en el capítulo 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿qué es la condenación de todos estos hombres que están predicando mentiras y que están predicando falsedades? Y engañando, están engañando. Allá en Judas, capítulo, verso 12. Sí, dice así. Estos son, oiga lo que dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, dice, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí nomás, pastor. Esto, hermano, la ignorancia nubla el entendimiento. Entonces, si nosotros no leemos, no comprendemos la palabra de Dios, prácticamente nuestro entendimiento será entenebrecido. Por eso, cuando fueron los Juegos Olímpicos allá en Francia, ustedes pudieron ver todas las atrocidades que esa gente hizo con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esa gente está entenebrecida de su pensamiento y son enemigos de Dios. Así que ya para ir, hermano, viendo el final de esto, Efesios 1:17. Sí. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, Es increíble cómo Dios trata a su iglesia, cómo quiere que la iglesia, sus hijos, que le hemos recibido, caminamos en obediencia a la palabra, entendamos todo esto, que hay que escudriñar la palabra. Y quiero aportar un versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 2. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido. Ahí viene el engaño, la ignorancia, la mentira. Habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad a estos pastores, predicadores, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, la ignorancia, el pecado, el engaño. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Después de haber sido libertados y conocer la verdad, se volvieron atrás por el engaño y la mentira y cayeron en la ignorancia de nuevo. Es increíble. bueno, hermano, Colosenses 1, 9 Sí, al 14. dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, oiga bien, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo consiste, hermano, Amén. en que salgamos de la ignorancia. La ignorancia se consigue alejándonos de Dios. Entre más lejos esté usted de Dios, más ignorante es. Pero ¿cómo combatimos nosotros la ignorancia? El Señor Jesucristo, lo primerito que le dijo a sus discípulos fue: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Tres elementos importantísimos para que nosotros podamos comprender que la verdad es Cristo, que el camino es Cristo y que la vida es Cristo. Amén. Nosotros sin Cristo estamos caminando en una muerte eterna y vamos camino a una condenación en el infierno. Aunque usted no lo crea, aunque usted me diga lo que quiera de mí, eso así es. La muerte, hermano, anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted no atiende el llamado de Dios de este día en que nosotros hemos estado enseñando, predicando que la ignorancia nubla el entendimiento, entonces, ¿qué es lo que le espera a usted? Siga en su ignorancia,
Porque el que desprecia a Dios, según el libro de San Juan, capítulo 3, Sí. búsquese San Juan. San Juan capítulo 3, sí. Versículo 17. Sí, verso 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si usted rechaza a Cristo, usted está condenado. Usted solo se está condenando. Porque el infierno no lo hizo Dios para el hombre. El infierno lo hizo Dios para los ángeles caídos. Pero si usted quiere ir al infierno, siguen lo mismo, pues. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, pastor? Pero oiga lo que le dice Dios a esta gente en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy, en este momento, a través de obras de restauración, Radio Costa Rica le está informando a usted, al otro lado del mundo, que Dios ha pasado por alto los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de ignorancia en los que usted ha vivido, en los que usted mismo se ha complacido. Pero ahora viene la verdad de Dios y dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en cualquier parte, que se arrepientan, por cuanto ya Dios estableció un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Voy a concluir con esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, nosotros lanzamos la palabra. Son ustedes, hermanos, los que deciden. Nosotros no podemos obligar absolutamente a nadie. Pero si esta palabra ha caído en tierra fértil, vea, con uno que se arrepienta, dice que hay fiesta en el cielo. Así que vamos a estar haciendo una oración, hermano, por esta palabra. La ignorancia nubla el entendimiento. Hermano. Padre amado, al otro lado de Radio Costa Rica, a través de los medios de comunicación, por los satélites, hay millones de personas que han escuchado, muchos de ellos, la palabra de hoy. Dice que el entendimiento queda nublado cuando hay ignorancia. Y cualquiera que hace caso a la ignorancia y rechaza las verdades de Dios se convierte en un esclavo de la mentira. Y el apóstol Pablo dijo que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces, hermano amado, al otro lado, la palabra de Dios dice que si usted confiesa a Jesucristo, que Él es el Señor y que el Señor le levantó de los muertos, usted será salvo. En esta hora confiesa a Jesucristo, pídale perdón por sus pecados y que esta palabra que se ha predicado hoy llegue a alumbrar el entendimiento, el sentido y la razón de su vida en conciencia, para que usted se acerque al Señor en esta hora. Bendigo su hogar, bendigo su familia, bendigo a todos aquellos que nos han escuchado en este maravilloso día de esta tarde a través del programa Voz de Restauración. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en su vida. Amén. Si usted ha escuchado este programa, hermano, nosotros se lo recomendamos de todo corazón. Amén. De que lo comparta. Compártalo, hermano. Es para beneficio de alguna persona que está en una ignorancia y que esta palabra es una palabra revelada que le va a servir de mucho. Dios me los bendiga a todos. Y dentro de 8 días, si Dios no ha venido por su iglesia, vamos a estar aquí nuevamente con la palabra dura
voz de restauración para las naciones a través de Radio Costa Rica, la radio bendita que ha puesto aquí Dios en esta nación como trompeta para el mundo. Aleluya.